cada oyente. Rompe las cadenas. Glorifícate, oh Dios. Amén. Abran sus Biblias en Job, capítulo 3. Libro de Job, capítulo 3, versículo 25 y 26. En el nombre del Señor. Job 3, 25 y 26 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Amén. Pueden acomodarse. Bendito el nombre de Jesús. El Señor ha puesto en mi corazón que comparta con ustedes y con los que están a nuestro alcance a través de todos los medios, que comparta sobre este título, sobre este tema, el fantasma del miedo. El fantasma del miedo. El fantasma es una creación personal. El fantasma no se ve, el fantasma se siente. Y muchas veces hay personas que están temblorosas por un fantasma, rodeado de otras personas que no están temblorosas. Porque el fantasma es personal. A veces, la mayoría de las veces o siempre, es una creación de nuestra mente, movida por el terror, por el miedo. Es una fantasía negativa que nos quita la paz, que nos quita la tranquilidad, que nos quita el sueño y a veces hasta el apetito y el deseo de relacionarnos con otras personas. El fantasma del miedo es una pesadilla que a veces nos quita el sueño de noche. Y esto no es solamente para adultos o para niños, sino para todos. Ocurre en niños y ocurre en adultos. Cada quien dentro de su dimensión. El niño puede soñar con un perro y pierde el sueño y se quiere ir a la cama de los padres porque está soñando con un fantasma, ve un perro que lo quiere comer. El adulto no se va a molestar con el fantasma de un perro, pero cada quien tiene su propia forma de ser molestado por el fantasma del miedo. Los adultos los preocupa una crisis económica, una quiebra del negocio, una gran pérdida en una cosecha que no llovió o que llovió demasiado, en el caso del campo. Puede haber el pensamiento de que algo anda mal en el matrimonio y usted se preocupa por su esposa o por su esposo y usted lo ve como un poquito alejado. Él no es así, pero está así. Entonces usted comienza a crear cosas y en la noche se le va el sueño porque usted está pensando cosas. Esos son fantasmas que desequilibran nuestro pensamiento. Está también el caso de un terremoto, un incendio. Por eso existen los seguros, porque usted tiene un negocio lo más floreciente, pero un incendio de repente lo puede acabar todo. O un terremoto puede desbaratar la torre que le costó tanto tiempo hacerla y tanto esfuerzo y tanto dinero. Entonces se pone a pensar en eso y dice, tengo que sacar un buen seguro. Si el edificio vale 10 millones, voy a sacar un seguro por 20 para no perder. Y todas esas cosas son motivo de miedo que a veces nos llevan hasta la locura, porque es una falta de confianza, una falta de seguridad la que produce el miedo, y esto crea una especie de alucinaciones, de psicosis, de esquizofrenia,
Y usted se espanta y a veces se le va el sueño y le da miedo estar solo, porque está pensando en ese fantasma. Y la mayoría de la gente está claro en este tiempo, a pesar de que estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2021, que muchas veces se creyó que el mundo no iba a llegar ahí. Cuando tenemos el mayor desarrollo tecnológico de la historia, la mayor profundidad de ciencia, el mundo está sumido bajo el miedo y está siendo víctima de la incertidumbre. Los grandes centros económicos son asaltados por el nerviosismo y usted ve cómo la bolsa de valores se dispara de repente y pierde o gana. Y la gente que tiene mucho dinero acumulado a veces está pensando y no tiene tiempo de dormir ni de comer, porque un bajón significa cientos de millones. Entonces todas estas cosas tienen al mundo en desconfianza, en una crisis que no lo deja tranquilo. Y nosotros podemos aprender cómo resolver este problema. Y si es verdad que necesitamos estar bajo la incertidumbre de un fantasma. Quiero que sepan, hermanos, porque yo lo sé porque lo he visto, lo he oído tanto, que probablemente todo el mundo haya tenido su fantasma. La mayoría de la gente ha estado pensando en cosas negativas que le pueden ocurrir. Yo recuerdo un cuento que hacía mi padre de una persona que era muy pesimista. Era una joven, una muchacha que no se había casado. Y llegó a visitar a la abuela que vivía en el campo. Y se sentó en una terracita campesina, de esas que son de yagua o de cana, piso de tierra. Había una hamaca y había algunas cosas, unos trastos colgando y unos recuerdos de la abuela que estaban colgando en la pared. Cójale el hilo a esto. Y esa muchacha dice: ay, abuela, y si yo un día me caso y tengo un hijo y vengo a su casa a visitarla y acuesto a mi niño en esa hamaca y le cae eso que está ahí colgando. Hay gente que crean sus propios fantasmas para el futuro. El hijo no puede salir a la calle porque ya la mamá cree que va a tener un accidente. No se sube, no viaja porque no se va a subir en un avión. Porque eso se puede caer. Hasta de los pies se puede caer uno. Hasta en el baño se puede usted caer y matarse. Pero son gente que viven con esa pesadilla en la cabeza. ¿Por qué? Eso tiene una razón. Eso no es así por así. El que anda temeroso, espantándose de su propia sombra, aquel que le tiene miedo a todo y no tiene seguridad en ningún lugar y a ninguna hora, tiene una explicación y tiene su remedio. Así que si usted está en ese paquete, trate de escuchar con atención. Yo quiero hablar de un hombre llamado Job, de la batalla invisible que tenía Job. ¿Es posible vivir con un fantasma secreto? Job vivió con un fantasma secreto. Y cualquiera pudiera estar siendo afectado por un fantasma secreto. Job se habla mucho de sus sufrimientos, de su enfermedad, de su paciencia y de todas esas cosas dignas de recordar de la historia de Job. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar del fantasma que molestaba a Job, porque no está totalmente definido en la Biblia,
pero subyace en la historia de este hombre. Dice él en el versículo 25, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Oiga bien, había un temor tan grande que él sufría de espanto, se asustaba, le tenía miedo a él mismo, se espantaba. Y dice, aquello a lo que yo le tenía miedo, aquello que me asustaba, llegó. O sea, yo tanto miedo que le tenía a esto y sin embargo me cayó encima. Hay gente que están sanos, pero están pensando en una enfermedad. ¿Y si me da un cáncer? ¿Y si me da el virus? Y empiezan por ahí a hacer cálculos negativos y viven asustados. No tienen ningún problema, pero ellos están pensando en si llega el problema. Y si yo tengo una esposa y la amo con todo mi corazón y un día me dice que no me quiere, ¿qué hago yo? Quieren cruzar el puente antes de llegar al río. Entonces Job tenía un problema grave que lo acompañaba durante toda su vida, según él dice. El temor que me espantaba, no dice cuánto, pero parece que era durante prácticamente toda su vida. Ese temor lo espantaba y ese temor, ese espanto, ese fantasma que él veía lejos, había llegado. Y dice, y me ha acontecido lo que yo temía. Usted está esperando una enfermedad, la enfermedad llegó. Y está acostado en una cama con las 4 gomas para arriba y tubo por todas partes. Eso era lo que usted esperaba, allá lo tiene. Allá no tiene que seguir esperando más porque ya llegó. Eso le pasó a Job. Tanto miedo que le tenía y llegó. Y aquí me tiene de rodillas y sin poder hacer nada. Ahora, ¿quién era Job? Era un hombre ejemplar. No era cualquier pelafustán, no era cualquier sigua, no era cualquier cosa. Era un hombre distinguido. Todo el mundo vale igual desde el punto de vista espiritual. Pero hay personas que socialmente descollan, sobresalen, se preparan, se controlan, se alistan para servir a otros y para no ser carga de nadie. Entonces Job era un hombre inteligente, distinguido, exitoso. Tenía 7,000 ovejas. Uno no puede hacer el cálculo exacto de lo que significaba eso. Pero en cualquier lugar y en cualquier época, 7,000 ovejas es mucho. Y cuando dicen 3,000 camellos, usted sabe que en ese tiempo no había carro ni jipeta. La jipeta eran los camellos. Los poderosos lo que tenían era camello. Y lo decoraban y le ponían unas alfombras y una cosa. Y salían a pasear y iban de viaje. Porque los viajes largos eran camellos. Eso era hasta los sustitutos de los aviones y los barcos. Porque era el animal que más distancia alcanzaba. Entonces, un hombre que tuviera 3,000 camellos, era un hombre que estaba bien plantado. No era cualquier cosa. 500 yuntas de bueyes. Y por ahí sigue hablando de todas las pertenencias, de toda la fortuna que tenía Job. O sea que económicamente Job no tenía ningún problema. No había ningún miedo porque eso que él tenía, esa fortuna de Job, probablemente no podía él acabarla. Por más que gastara, no se le iba a terminar. Entonces podía estar tranquilo. No podía haber un fantasma económico que lo asustara. Como padre, como hombre, era un padre y un esposo ejemplar.
Fíjese lo que dice los versículos 3 o versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto, conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado contra Dios en sus corazones. Esto da una muestra del nivel espiritual de Job. No solo era buen padre en lo material y económico, sino que velaba por su vida espiritual. A Job le interesaba la vida espiritual de sus hijos. ¿A cuántos padres hoy no le importa la vida espiritual de sus hijos? Por eso hay tantos delincuentes, por eso hay tantos criminales, tantas cosas aborrecibles en la sociedad. Porque los padres se preocupan más por zapatos, por ropa, por bicicleta, por motocicleta, por carro, por celulares, que por ver la parte moral o espiritual de sus hijos. O sea, no le importan los valores morales. No le importa que el muchacho o la muchacha sea un hijo del otro. Lo que le importa es la parte material, la parte que termina. Job no. Job le interesaba el bienestar material y espiritual de sus hijos. Y por eso él se preocupaba por hacer holocaustos y sacrificios para que Dios tuviera misericordia de sus hijos, porque como jóvenes al fin podían equivocarse. Fíjese qué detalle. Era un padre y un esposo ejemplar. No registra la Biblia ninguna queja de la esposa de Job. Todo andaba bien. Pero a pesar de esa conducta de este hombre, él confesó tener un fantasma en su horizonte que lo espantaba. Una lucha, eso revela una lucha constante que tenía este hombre, una lucha solitaria. Hermanos y hermanas, hay batallas individuales. Hay batalla que usted la está librando solo o sola. Su esposo o su esposa que está acostado a su lado está durmiendo su sueño. Y usted a su lado está librando una batalla. La esposa de Job no tenía idea de la lucha que estaba librando su esposo. Pero él dijo que había un fantasma que lo atormentaba. ¿Cuántas veces se habrá ocurrido cosas así? A veces hay personas que se pegan un tiro y dice la esposa, pero él era tranquilo, él no tenía ningún problema. ¿Por qué? Porque él no le dijo el problema a ella. Hay personas que están librando una tercera guerra mundial solo. Y nadie sabe por qué ni cómo están librando esa batalla. Ni lo sabe el compañero o la compañera, ni lo saben los hijos, ni lo sabe la mamá, ni lo sabe el papá. No lo sabe nadie. Y uno se pregunta, ¿es posible vivir con un fantasma? ¿Cuánto tiempo se puede vivir con un fantasma? ¿Cómo se manifiesta ese fantasma? En la continuación, el mismo Job nos da una idea de lo que significa vivir con un fantasma. Dice, no he tenido paz. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Vivía en una zozobra. Vivía tembloroso por dentro.
aunque quería simular tranquilidad, no había paz en su corazón. Aunque guardaba ese secreto profundamente, que nadie se diera cuenta, no había paz en su corazón. Por eso hay gente que toman cierta determinación y los demás se alarman, se asombran. Pero ¿y cómo es posible? Si él era tranquilo, creía usted. Por dentro había un volcán y el volcán explotó. Job dice, a pesar de que era tranquilo y servía a Dios, no he tenido paz. No me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. O sea, no había reposo, no físico, porque yo puedo estar sentado, acostado, y la gente dice, está reposando. Está reposando el cuerpo. Pero por dentro puede haber una ebullición. Puede estar como un agua hirviendo. No he tenido paz, dice Job. Y la culpa de eso la tiene el fantasma. El temor que me espanta me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no estuve reposado, tengo turbación. Eso que dice Job ahí es una brecha, eso es como una válvula. Cuando usted tiene ese tipo de problema, no está completo. Todo el mundo creía que Job estaba completo, menos él. Él sabía que había un escape. Había algo que él no había resuelto espiritualmente. Entonces, ¿quién es que aprovecha esas fisuras, esas endijas, esas brechas? ¿Quién la aprovecha? El diablo. El diablo acecha cualquier ventanita que usted le deje abierta para acabar con su vida. Job era un hombre de Dios que lo define la Biblia. Dice el versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa es la descripción bíblica de Job. Pero él dice que no tiene paz. El Señor lo describe como un hombre recto y perfecto, pero él dice, no he tenido paz. ¿A quién le creo? Él es que sabe lo que él siente. Mire, a veces la fachada todo el mundo la ve, pero lo que hay detrás de la fachada, poca gente lo sabe. A veces la esposa tiene un esposo y la gente dice, ay, pero Dios te ha bendecido. ¡Qué hombre tan bueno! Aleluya. Ay, pero qué tranquilo. Qué amoroso. Yo he contado otras veces, y lo digo con delicadeza, de una pareja conocida, amigas nuestras, y se movían, a veces salíamos juntos a algo, y a veces a uno le daba como le molestaba demasiado dulce, porque sabe que mucho dulce empalaga. Cuando la gente es demasiado dulce, como que molesta. Y eso era un abrazado todo el tiempo. Pero dos esposos ya que tenían años. Y usted lo veía como dos novios que acaban de comprometerse. Se sentaban pegaditos. Y después supimos la otra cara. La que nadie veía. Después que cierran la puerta. Oh, bendito sea Dios. Una cosa es la fachada de Ezequiel Molina. La imagen pública. Pero esa imagen pública debe tener concordancia con la otra imagen oculta. Pero hay veces que hay una diferencia abismal.
una diferencia total entre lo que uno ve y lo que es. Entonces Job tenía problemas adentro, porque, bueno, no era hipócrita, porque algunos cubren su falta haciendo creer lo que no son. Job no era hipócrita, simplemente nadie le averiguó, nadie le preguntó, a nadie le dijo. Pero cuando tuvo la oportunidad, él mismo lo dijo, sin que se lo pregunte: no he tenido paz. ¿Cómo? ¿Que usted no tiene paz? Pero todo el mundo cree que usted es un hombre feliz y tranquilo. No he tenido paz, ni estuve reposado. Me vino turbación. O sea que su mente estaba que no hallaba qué hacer. Me ha acontecido lo que yo temía. Esa es una confesión de él. Él es que dice que todos los miedos que él tenía llegaron juntos. Es muy peligroso eso. Eso se da con mucha frecuencia. Es tanto lo que usted espera un mal, que al final el mal le llega. Es tanto miedo que usted le coge, que de repente le llega. No se prepara, se rinde ante el fallo, ante el mal, y entonces lo encuentran desprevenido, que es lo que dice: no me aseguré, ni estuve reposado. Me ha acontecido lo que yo temía. ¿Y qué era lo que él temía? Bueno, aquí dice el versículo 25, el temor que me espantaba me ha venido. ¿Qué era lo que él temía? Bueno, él tenía un temor. Aparentemente era su temor, porque no era la familia, no era la esposa, no eran los amigos, no eran los vecinos, no tenía deudas, no tenía crisis económica, no había una plaga que estaba destruyendo el ganado. ¿Y a qué era lo que le temía Job? Si usted analiza con tranquilidad el testimonio de Job, nos vamos a dar cuenta que a lo que él le temía era a perder el favor divino. Perder el favor divino era su constante amenaza. Él de manera nerviosa le servía a Dios, porque él no tenía que estar haciendo un sacrificio cada vez que los muchachos se reunían. O sea, él había llegado a un extremo porque él tenía un miedo. Y si un día Dios me deja, y si un día Dios me quita su favor, ¿qué será de mí? ¿Por qué? Porque él tenía conocimiento de la otra parte. Él sabía que había un diablo. Él sabía que había un genio del mal que podía hacerle mucho daño. Entonces él vivía temeroso de que algún momento Dios lo pueda abandonar, porque él sabía lo que eso significaba. Entonces se espantaba de su propia sombra, y de repente se sentía abandonado y no conocía la causa. Hemos pensado nosotros, ¿cuál es nuestro fantasma? ¿Cuál es el fantasma que nosotros estamos previendo en el futuro? ¿Cuál es el origen, o cuál pudo ser el origen del fantasma de Job? Bueno, si él tenía miedo a perder la gracia divina, que es lo que parece, él tenía miedo a perder la cobertura de Dios. Dios no les retira su apoyo por cualquier cosa a la gente. Dios no es un Dios sanguinario ni vengativo. Dios es un Dios de amor, de misericordia y de comprensión. Ahora, nunca les retira Dios el apoyo a la gente. Sí, Él se los retira. ¿Cuándo se los retira? Eso es lo que nosotros deberíamos aplicar, saber. ¿Cuándo, por qué y cómo puedo yo ser víctima de un abandono divino? Quizás Job no llegó ahí a pensar en esto, pero según analizamos en la Biblia, la única forma de que Dios nos abandone, de que Dios nos
desampare a nuestra propia suerte. La única forma de que Dios suelte en banda tu vida y tu familia es por causa de la desobediencia. Cuando el Señor nos prepara para un peldaño, entramos en un proceso de adecuación. Muchas veces nosotros creemos que no tenemos todo el favor de Dios porque nos llegó una prueba, porque nos llegó una crisis, porque en el hogar no está toda la paz que yo quiero, porque la economía se ha tambaleado, porque la salud ha sido realmente amenazada. Entonces yo pienso que Dios me ha dejado. Me siento mal. ¿Me habrá dejado Dios por eso? Cada vez que tengo yo una situación incómoda es porque Dios me dejó. Pienso que es una llamada a la búsqueda. Cuando llegan las situaciones incómodas que afligen nuestra vida, son alarmas para que nos despertemos y nos acerquemos a Dios. Dice Deuteronomio 28, 58 al 60. Es como una advertencia. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios entonces, temiendo este nombre glorioso y temible que es Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado. Entonces, si yo no cuidares de poner por obra la palabra de Jehová, teniendo respeto y temor a su nombre, el Señor aumentará las plagas sobre mí y sobre mis descendencias. El mundo es como una presa, la presa del mal. Usted va y le quita la compuerta a la presa de Valdesia o la presa de cualquiera de las presas que hay en la República Dominicana. Inmediatamente millones de galones de agua van a salir repentinamente y van a anegar y van a inundar y van a destruir todo lo que esté a su paso. Pero si no abre la compuerta, el agua está tranquila para lo que se acumuló. Nosotros estamos en un mundo cargado de maldad, según la Biblia, gobernado por las tinieblas. Los demonios están trabajando en este planeta Tierra. Las fuerzas del mal de la atmósfera para abajo tienen dominio y control de todo excepto de aquellos que le servimos a Jesucristo. Todo lo demás es fuente de maldad. Entonces, Dios no tiene que castigarnos per se. Dios lo que hace es retirarse. Y es como cuando quita la compuerta. El agua usted no tiene que echarla, usted quita la compuerta. Usted no tiene que coger el agua y tirárselo a la gente, usted quita la compuerta. Y cuando quite la compuerta, el agua se encarga. El diablo está detenido por la sangre de Cristo. El diablo está acorralado. El diablo no puede actuar contra los hijos y las hijas de Dios. Ahora, cuando ese hijo o esa hija de Dios quita la compuerta, ¿y cuándo y cómo quitamos la compuerta? La compuerta la quitamos cuando desobedecemos. Cuando violentamos algunos de los requisitos
que Dios ha establecido en su palabra. Dios ha hecho todo lo bueno para sus hijos. Pero muchas veces los hijos no están interesados en las cosas buenas que Dios ha hecho para ellos. Entonces, hacen todo menos obedecer. Por cualquier cosa dejan a Dios. Usted ve que cualquier cosa que pase en su casa es un motivo más que suficiente para no ir a la iglesia. Cualquier cosa que le pase es un motivo suficiente para no orar, para no leer la Biblia, para no acordarse de adorar a Dios y darle gracia, comenzando por su propia vida. O sea que sin que nadie nos empuje, nos alejamos de Dios. Pedro dice, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Es una forma metafórica, ilustrativa de decirnos las verdades. Lo que quiere decir que los demonios, los engendros del infierno, están tan cerca de nosotros, porque están cubriendo toda el área por donde nos movemos. Donde quiera que usted va hay demonios. Y ningún demonio quiere el bien para usted. Los demonios están trabajando en contra de nuestra paz, en contra de nuestra seguridad, en contra de nuestra salud, en contra de nosotros, en contra de nuestra familia, en contra de nuestros hijos. Ellos están haciendo su trabajo. Ellos no están descuidados, ellos están atentos a su trabajo. Entonces yo tengo un resguardo, yo tengo una protección. Nosotros estamos protegidos. ¿Por qué estamos protegidos? Porque hemos buscado la protección debajo de las alas del Altísimo. Hemos buscado la ayuda divina. Amigo, todo aquel que busca la ayuda de Dios la encuentra. Todo aquel que solicita el favor de Dios lo consigue. No importa cómo se llame ni quién sea. Todo el que se humilla, reconoce su incapacidad y busca a Dios, lo encuentra. Lo encuentra en la noche, en la mañana, en la tarde, en el país, fuera del país, donde quiera que esté, en cualquier circunstancia. Cuando usted se busca a Dios, lo encuentra. Ahora sí mismo la otra parte es verdad. Cuando usted lo suelta, Él se aleja. Cuando usted se olvida de Él se olvida de usted. Lo pone aparte porque si usted no quiere. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, dice el profeta. Llámale ahora que está cerca. El impío deje su camino y el hombre malo deje su pensamiento y vuelva hacia Dios. Y cuando nos volvemos a Dios lo encontramos donde mismo lo dejamos. Entonces, el fantasma nos puede llegar. El terror nos puede llegar, nos puede acabar cuando nosotros nos alejamos de Dios. Mire, cuando usted entrega su vida a Cristo, usted se declara enemigo del diablo. Y como usted se declaró enemigo del diablo, el diablo inmediatamente comienza una guerra contra usted. Entonces, a usted lo que le conviene es no descuidarse. Usted tiene que saber que hay un enemigo súper capacitado, un enemigo poderoso, un enemigo inteligentísimo, que no sabe por diablo sino por viejo, que lo está acechando y que tiene millones de maneras de atacarlo. Porque a veces usted dice, no es por aquí que viene, eso cree usted que por ahí que viene. Él tiene 1.000.000 de caminos por donde venía a molestarlo. El diablo sabe usar hasta una cucaracha para quitarle la paz a usted.
Usted está de rodillas orando y viene una cucaracha. Y usted pierde la comunión de una vez. Pero el objetivo es que usted deje de orar. Menciona la cucaracha, pero puede ser una persona. El momento de usted buscar a Dios, que tanto lo necesita, porque su vida espiritual está enclenque, llega una visita. Y usted no puede dejar esa visita, porque viene a visitarlo a su casa. O una llamada por teléfono, para contarle el último capítulo de la telenovela. Y el diablo sabe muchas cosas que a usted le gustan y lo motiva de acuerdo a las cosas que a usted le gustan. Si una persona llega a mi casa a la hora de yo salir para la iglesia y viene a visitarme, usted preguntará, ¿qué hago, pastor? ¿Le digo que no puedo atenderlo? No tiene que decirle que no puede atenderlo. Usted le dice que usted va para la iglesia. ¿Me quiere acompañar? Usted no está diciendo que se vaya. Usted lo está invitando. Ay, muchacho, mira, ahora mismo estoy listo, voy para la iglesia, así que acompáñame. Y lo que el diablo hizo con una intención, le sale otra cosa. Porque si esa persona entonces viene a la iglesia, oye el culto, participa del culto y se convierte, imagínese usted. Le salió el tiro por la culata al diablo. Entonces un creyente con la mente de Cristo, eso es lo que hace. Ahora un creyente sonso, tonto, un creyente que no está fundamentado, dice, oye, ahora no voy a poder ir a la iglesia, porque me llegó visita. Y es una persona que hace tantos años que no la veía, y no quiero dejarlo solo, y pues hacerle el frío, el fo. Bueno, pero es una buena salida. Oye, parece que Dios te mandó. Porque hoy tenemos un culto en la iglesia, varón, que yo quiero que tú vayas. Oh, gloria a Dios. Hermano, y esa persona después se lo va a agradecer a usted. Después esa persona se lo va a agradecer a usted. Porque lo que usted recibe en la casa de Dios, no lo recibe en la casa suya. No lo recibe en la casa suya. Porque este lugar está consagrado para el servicio al Señor. Y todo el que viene aquí, viene con la misma intención. Los inconversos que no conocen a Dios dicen energía positiva. No, lo que viene con fe. Y el Espíritu Santo viene con esa persona. Y cuando se juntan 1,000 o 2,000 o 3,000 personas con el Espíritu Santo en un solo lugar, imagínese usted. No hay diablo que aguante. Mire, por oculto que esté, tiene que salir. Oh, gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es el origen del fantasma? Desobediencia a Dios. Cuando usted está lejos de Dios, le tiene miedo a todo. Otra es la mala relación con Dios. Origina también el fantasma del miedo. Dice Isaías 57:20. Pero los impíos son los que practican la impiedad. Y la impiedad es la vida contraria a la voluntad de Dios. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para el impío, dijo mi Dios. O sea, no puede haber paz porque ¿qué hay adentro en el corazón? Envidia, odio, egoísmo, enemistades. Y usted se incomoda hasta porque vea el éxito de un fulano. Entonces el impío sufre con el éxito del otro. Sufre cuando creyó que debieron hacerle los honores y no se lo hicieron. El impío tiene muchas cosas por las cuales sufrir.
Entonces dice aquí que no tiene paz. No tiene paz por esas situaciones, por su debilidad, porque no conoce la paz. Y dice que son como el mar en tempestad. Esto revela la inquietud, la permanente inquietud del que no conoce a Dios. El que no conoce a Dios siempre está con un afán. Vive en un residencial, en un apartamento, y dice que ya no le gusta ese residencial, sino que le gusta el otro. Pero lo que él consigue solo le alcanza de casualidad para ese donde vive. Pero ya le está echando el ojo a otro. No tiene paz porque está ambicionando un lugar que le queda grande. Tiene su carro, está en buenas condiciones, está perfectamente. Pero él vio al compañero de trabajo que tiene un carro nuevo. Ya él no tiene paz. Porque él necesita un carro nuevo para él estar feliz. Vio que su mujer se le puso un poco gorda. Ya él no tiene paz, porque él vio a la esposa de fulano y la vio como un figurín. Pero él no averiguó que ese fulano gastó $40,000 para hacer esa mujer. Aleluya. Es porque ahora estamos así. Ahora hay unos cirujanos que tienen su catálogo. Y la pareja va y le enseñan el catálogo. ¿Cómo es que tú la quieres? Y él le dice así como es. Y ella ahí como un bobote. Ella se queda ahí esperando para que le metan cuchilla. Si no me quiere como soy, hermanos, hermanas, ore a Dios antes de aplicar esto. Pero si no la quiere como usted es, entonces no la quiere. Simplemente. Tú quieres fabricar una mujer, pero cómprate una que no tenga que fabricarla. Vete por ahí a buscar, cómprate una que no tenga que fabricarla. Porque si se muere en la fábrica, si se daña la fábrica, entonces el impío no está tranquilo. Siempre tiene una zozobra, una ambición, una cosa. No hay paz para el impío. Eso es motivo de fantasma. El desenfoque espiritual. Mire, a veces Satanás utiliza fantasmas, argumentos, para infundir terror al creyente. Y dice el apóstol Pablo, 8:18 de Romanos: tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que entre nosotros ha de manifestarse. ¿Hay aflicciones? Seguro que sí. ¿Hay momentos difíciles en la casa? Seguro que sí. En el trabajo, en la iglesia, ¿hay momentos difíciles? Seguro que sí. Pero Pablo estaba claro. Y nosotros debemos estar claros. De verdad lo digo, dice Pablo. Las aflicciones de este tiempo son paja delante de la realidad de lo que Dios nos tiene preparado. Nada de lo que nos pueda pasar aquí y que creamos que es malo, es tan malo que pueda desvirtuar la gracia de Dios que ya está en nosotros. Ay, si Dios me deja. Y dice Pablo en 2 Corintios 4:8: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, pero no desesperados. ¿Está claro? Lo repetimos. El apóstol Pablo lo dice: estamos atribulados, afligidos en todo, pero no angustiados, no amargados, no depresivos. Estamos en apuro porque a veces queríamos pagar la casa hoy y no se pudo, sino dentro de 3 o 4 días. Estamos en apuro, pero no desesperados. Porque nuestra confianza no está aquí. Nuestra confianza está para arriba, está más allá. Hermano, las palabras finales de Job. Comenzamos diciendo
El temor que me espantaba me ha llegado y me ha acontecido todo lo que yo temía. No he tenido paz, no he tenido reposo. Entonces, más adelante, en los últimos versículos 45, capítulo 45, dice él, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y ahí comienza entonces su proceso de alabanza. Él confiesa que de oídas conocía a Dios, pero que ahora sus ojos lo han visto. ¿Y dónde lo vieron? En la crisis, en la enfermedad, en el abandono de su mujer, en la muerte de sus hijos. Oiga, qué manera de ver a Dios. ¡Qué manera de ver a Dios! Tuvo que esperar toda esa circunstancia, todos esos problemas tuvieron que llegar a la vida y a la casa de Job para que él pudiera conocer a Dios. ¿Y qué era lo que él conocía entonces cuando él hacía sacrificios y presentaba holocaustos? ¿Qué era lo que él conocía? ¿A quién era que él conocía? Porque él dice que ahora lo conoce y que lo conocía de oídas. Mire, esto me dice a mí que cuando uno está como estaba Job, con esos temores, con esos fantasmas, con todo ese miedo y todo ese terror, es porque no conoce a Dios lo suficiente para confiar. O sea, no es que no lo conozca, Job lo conocía, pero él dice que de oída. Él era un hombre fiel, recto, perfecto delante de Dios, según el versículo 1 del capítulo 1. Pero él conocía a Dios de oída. Le faltaba una parte del proceso. ¿A cuántos de nosotros nos hará falta esa parte del proceso? Nos gozamos con conocer un poquito de Dios. Porque los hermanos testifican y hablan. Porque los hermanos anuncian los milagros y las cosas que Dios ha hecho en su vida y en su familia. Pero, ¿qué tienes tú que decir que Dios ha hecho contigo? ¿Cómo te ha portado en los momentos críticos de tu vida? Cuando llega la crisis a tu hogar, cuando llega la crisis a tu negocio, cuando llega la crisis de tu salud. ¿Cómo tú has reaccionado? Job lo dice claro, lo confiesa. Yo me comporté así porque conocía a Dios solo de oído. Ahora no. Ahora lo conozco de verdad. Ahora yo sé quién es Dios. Ahora yo sé para lo que sirve estar en la bendición y en la presencia de Dios. La mayoría de la gente, religiosamente hablando, conoce a Dios de oída. Pero sabe una cosa, cuando usted conoce a Dios de verdad, se acaban los fantasmas. Se acaban los fantasmas. Por eso dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estás conmigo, no temeré. Oiga, pero cuánta gente temblando ante cualquier cosita. No ante una noticia, ante lo que él cree que va a ser una noticia mala. Se adelantan a los acontecimientos por falta de fe. El hombre, la mujer de Dios, vive confiado, vive contento, vive seguro, no anda espantándose. Job se espantaba de su propia sombra porque todavía le faltaba conocer a Dios íntimamente. Yo creo que le podemos dejar ese ejercicio a todo aquel que me escucha. Si usted cree que conoce a Dios y todavía vive asustándose de cualquier cosa, esto indica que no es verdad que usted conoce a Dios. Usted ha oído hablar de Dios y ha creído un pedazo.
¿Quiere usted cambiar de vida? Acérquese realmente a Dios. Dígale al Señor, necesito conocerte. Acércate a mí. Y se acabarán los fantasmas y se acabará el miedo. Para triunfar debemos descubrir el fantasma, cualquier fantasma que haya en nuestra vida, y llevarlo a los pies de Cristo. Para el cristiano no hay fantasma, porque el mayor de ellos es Satanás. ¿Y sabe qué? Está sujeto a nuestros pies por la autoridad delegada de Jesucristo. 10:19 de Lucas. Les doy poder sobre toda fuerza del maligno. Yo, usted, nosotros tenemos poder dado por Jesucristo sobre toda fuerza del diablo. Y nada, oiga, nada, repita conmigo, nada me dañará, nada me dañará. Eso desarticula toda obra del diablo y todos los fantasmas. Abul, hasta nunca, jamás. Un aplauso al Señor.